Mi nombre ya no importa. Aquí abajo, los nombres se olvidan entre los gritos y el dolor, pero mi pecado no se olvida. Corría el año de nuestro Señor 1100 en el condado de Flandes. Yo era un hombre de fe, o al menos eso creía, un humilde copista en la abadía de St. Babo. El abad, con rostro grave, me había encomendado una misión, llevar unos documentos sellados a un monasterio hermano en las Ardenas, una travesía larga y solitaria a través de bosques antiguos y caminos olvidados. Preparé mi alforja con lo esencial, un poco de queso, pan duro, mi breviario y una manta de lana. Para el viaje, me asignaron un asno joven y fuerte. Era una bestia de pelaje grisáceo y ojos oscuros, dócil en apariencia. Partí antes de que el sol despuntara, con la niebla de la mañana pegada a la piel y una oración en los labios. Cuán ingenuo fui al creer que las oraciones servían de algo en los dominios de la oscuridad. Las horas se desgranaron bajo el cielo plomizo. La primera noche comenzó a caer como un manto pesado sobre el mundo. Mientras avanzaba por un sendero estrecho, divisé a unos 20 metros un claro perfecto bajo las ramas retorcidas de un roble centenario. Era el lugar ideal para acampar. Me dirigí allí y desencillé al asno, atándolo cerca para que pastara. Comencé a preparar el campamento con la rutina del viajero solitario. Justo cuando terminaba de prender el fuego y las primeras llamas lamían la madera seca, sentí un frío repentino en la nuca. Tuve la fuerte sensación de estar siendo observado. Discretamente, con el corazón acelerado, miré a todos lados. Mis ojos escudriñaron la penumbra, pero no vi nada, o más bien, no podía ver nada, ya que más allá del círculo de luz de mi fogata, la oscuridad era un muro impenetrable. Traté de calmar mi espíritu. Saqué mi libro de oraciones del saco y, bajo la luz vacilante del fuego, comencé a estudiar y a murmurar mis plegarias, buscando consuelo en la palabra divina. Así estuve hasta que el sueño me llegó y me envolví en mi manta y me dispuse a dormir. Pasaron unas horas. El silencio del bosque era absoluto. De repente, en medio de la madrugada, la hora en que el alma es más vulnerable, desperté de un sobresalto. Un sonido inequívoco taladró mis oídos. Alguien, o algo, respiraba con fuerza justo encima de mí. Era un resuello húmedo y pesado, el fuego ya casi se apagaba, reducido a brasas moribundas. Me incorporé de un salto, con el pánico agarrado a mi garganta, buscando con la mirada soñolenta al intruso. Ladrones de caminos, pensé, temiendo por mi vida. Pero no había nadie. Solo el asno, que dormía plácidamente a unos metros. El bosque estaba vacío. Atribuí el ruido a una pesadilla o al viento y traté de volver a dormir, aunque con un ojo abierto. A la mañana siguiente, ya más tranquilo, continué mi viaje. Viajé durante 3 días más. El sol salió y se puso, y los caminos fueron tranquilos. Mi miedo comenzó a disiparse, creyendo que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero al cuarto día, al comenzar a caer la noche, el terror regresó. Escuché pasos detrás de mí. Nítidos. Pesados. Me giré bruscamente, esperando ver al ladrón que cegaramente me había estado acechando. Pero el sendero estaba desierto. Volví a mirar al frente, y de pronto, un ruido a mi izquierda rompió la calma. Giré la cabeza, nada. Luego, un crujido a mi derecha. Giré de nuevo y, en esta ocasión, por una fracción de segundo, me pareció ver algo entre los árboles. Una forma que no pude reconocer, una sombra de formas extrañas. En ese momento, el miedo se transformó en pánico puro. Comencé a rezar en voz alta, atropellando las palabras en latín, mientras golpeaba los costados de mi fiel asno para que corriera. ¡Corre! Por el amor de Dios, corre. Le gritaba, mientras huíamos por el sendero oscurecido, escuché algo arriba. Un sonido tronador, como el aleteo de velas de barco en una tormenta, pero hecho de carne y hueso. Algo enorme descendía del cielo. Al voltear, mi miedo se transformó en un horror más allá de lo humanamente soportable. No daba crédito a lo que mis ojos miraban. Descendiendo sobre nosotros estaba un demonio. Sus alas eran membranosas y gigantescas, como las de un murciélago antiguo. Su cuerpo era robusto y musculoso como el de un caballo de guerra. Sus piernas.
Dios santo, sus piernas eran como las de una mujer, pero cubiertas totalmente de un pelo negro y grueso. Sus brazos eran largos y deformes, como las patas delanteras de un perro, pero terminaban en manos con dedos humanos, largos y huesudos. Y su cabeza, la cabeza era la de un toro desollado, con unos cuernos que no eran de hueso, sino que brillaban como brasas ardientes en la noche. Con lágrimas en los ojos y el alma desgarrada, caí tieso desde el lomo de mi asno al suelo duro y frío. Quedé paralizado, incapaz de levantarme. En mi mente rezaba y rezaba, suplicando salvación. El demonio bajó dando giros en el aire y aterrizó pesadamente a mi lado. El olor a azufre y carne quemada llenó mis pulmones, fue entonces cuando la locura terminó de romperse. De pronto, mi asno, aquel animal que yo creía tonto y fiel, se incorporó sobre sus dos patas traseras. Se irguió como un hombre, con una naturalidad abominable, y caminó hacia el demonio. La bestia alada miró al animal y, con una voz que sonaba como piedras triturándose, le dijo en un latín perfecto y gutural, Bene factum, bien hecho. Entonces ambos, el demonio y el asno, comenzaron a reír. Eran risas grotescas, escalofriantes, una cacofonía de rebuznos humanos y rugidos infernales que se burlaban de mi fe y de mi terror. Yo seguía en el suelo, en total horror, sin poder mover ni un músculo. Entonces, el demonio se acercó a mí y con la uña de una de sus garras de perro, tocó mi frente. No sentí corte, ni salió sangre. Sentí un calor insoportable, como si me marcaran con un hierro al rojo vivo. El dolor era espiritual tanto como físico. Trazó un símbolo en mi piel, un glifo antiguo y blasfemo. Acercó su hocico de toro a mi cara, el calor de sus cuernos quemándome las pestañas, y susurró, tu Dios te ha fallado. Ambos rieron nuevamente y después, con un aleteo que levantó polvo y hojas, el demonio salió volando hacia el cielo oscuro, perdiéndose en la noche. El asno, aún caminando sobre dos patas con un andar antinatural, corrió hacia el interior del bosque profundo, riendo mientras se alejaba, quedé allí, roto, hasta que la inconsciencia me reclamó. Al amanecer, un viajero que pasaba por el sendero me encontró. Me auxilió, dándome agua y limpiando mi rostro. Me miré en el reflejo de su cantimplora con terror, pero la marca de mi frente ya no estaba. Había desaparecido. Unos días después, desperté en la choza de aquel buen samaritano, en un pueblito cercano. No quise contar la verdad, ¿quién creería tal locura? Dije que mi asno se había asustado, me había tirado y había escapado. Esa noche, mientras yacía en el jergón pensando en lo que realmente había pasado, sentí un ardor súbito en la frente. Me toqué la piel. La marca estaba allí de nuevo, ardiendo, pulsando. Pero no fue solo dolor lo que sentí. Un impulso negro, una necesidad visceral de matar, nació en mi pecho como una flor venenosa. No era ira, era hambre, me levanté de mi cama improvisada como un autómata. Salí a la estancia principal. Allí dormían el viajero que me salvó, su esposa y una anciana que vivía con ellos. Mis ojos se posaron sobre una pequeña hacha de leña que estaba sobre una mesa, la tomé. Pesaba, pero mis manos se sentían fuertes. Una fuerza diabólica guió mis movimientos y silenció el mundo. Me acerqué al viajero. El primer golpe fue limpio. Luego la mujer. Por último, la anciana. Los despedacé. Y lo más aterrador fue que una fuerza sobrenatural había silenciado todos los ruidos dentro de la casita, ni los golpes del hacha ni los estertores de muerte se escucharon fuera de esas paredes. Huí en medio de la noche, convertido en una sombra, los años pasaron. Recorrí Flandes y más allá, dejando un rastro de cadáveres. La marca me obligaba, el demonio susurraba. Maté a inocentes, a culpables, a niños y a viejos. Hasta que un día, cansado, viejo y con el alma hecha jirones, no pude más. Cansado de luchar contra ese deseo de matar que yo no quería pero que no podía detener, tomé una cuerda y me quité la vida, buscando la paz del olvido. Pero no hubo paz. Ni olvido. Te cuento esto ahora mientras mi piel se vuelve a regenerar solo para ser arrancada de nuevo. Te lo cuento desde el mismo infierno. Aquí, los horrores son eternos.
El tiempo no existe, solo el dolor. Y ellos están aquí. El demonio con cabeza de toro y mi antiguo asno. Se divierten conmigo cada día, haciéndome todo tipo de atrocidades, recordándome una y otra vez, entre risas y fuego, que mi Dios me falló, pero ellos nunca me abandonarán. Mi nombre ya